Sí, si alguno llega. Bueno, ahí está. Bueno, recién eh, hablábamos con los que estaban presentes un poquito informalmente sobre el hecho de que estamos como viendo un poco las partes que tiene un proyecto de investigación. Ahí ustedes tienen colgado en el aula virtual la normativa, que ahora la vamos a mirar como rápidamente, en la que dice las extensiones y las partes, pero a grandes rasgos uno podría decir que hay un par de apartados que tienen que ver con cuestiones teóricas y justificativas de la elección del tema y problema, y otro apartado que tiene que ver con los objetivos, y otra cuestión que tiene que ver con lo metodológico, el cronograma, las actividades que se van a llevar a cabo. Más allá de las especificidades de los proyectos UPC, UTN digo, en la maestría, uno en general en cualquier manual puede encontrar como algunas indicaciones sobre estas partes. Acá hemos tratado de recuperar algunas de ellas, y fundamentalmente estábamos viendo la función de las partes teóricas, ¿sí? Profe, Sí, perdón, una pregunta. Me claro. estaba fijando lo del trabajo práctico en el aula. No están bien las fechas todavía, ¿no? En la Porque actividad, no en la están puestas actividad, en la... están puestas Lo como puse, para marzo, no sé. Creo que quedaron, gracias. digo, para que después Mm, tranqui lo veas y porque está sí, como la fecha de marzo, una cosa así que debe ser lo mejor cuando diste. dale. Acá vamos a poner, corregir la tarea. Ahí está. Claro, es. Sí, lo corregí Perdón. en el programa para que lo tuvieran adecuadamente en el crono, y no está corregida la tarea. Gracias, ahí la modifico, Gaby, muchas gracias. Este, bueno, estábamos un poquito viendo la cuestión esta teórica. Entonces yo comentaba con los chicos la semana pasada que generalmente uno arranca por algo un poco global o general, incluso con algunas cuestiones desde el sentido común, y que luego va como haciendo preguntas a ese tema y va haciendo lecturas de qué hay realizado en materia de mi tema de interés por otros investigadores, para ir delimitando y construyendo un problema de investigación que centra el foco en un objeto de estudio que a ustedes les interesa observar, y ese cercar el objeto de estudio, diría yo que se hace a partir de la teoría. Uno va eligiendo dimensiones teóricas que lo iluminan desde un lugar y no de otro, y a su vez va tomando algunas decisiones posteriormente. Si bien acá hay una cuestión bastante circular de revisión y de reescritura de los elementos, pero yo diría que lo primero es como empezar a leer qué hicieron otros y empezar a fijarme cuáles son los términos teóricos y no del sentido común que me permiten hablar de eso. Eso es como lo primero. Después, las decisiones metodológicas también van a incidir, porque algunos de esos términos teóricos se casan mejor con tradiciones cuantitativas y otros con tradiciones cualitativas. Por ejemplo, la noción de competencias digitales docentes viene claramente de una tradición cuantitativa. Hay estándares de medición de una variable. Y hay toda una línea en México y Latinoamérica que para estudios cualitativos replantea esa noción en términos de saberes digitales, con otra idea que no nace del mercado como la noción de competencia, sino más asociada al campo de la educación, y hacen una crítica a la noción de esta variable y a la posibilidad de generar estándares que unifiquen y que midan este fenómeno, sino que piensa cuestiones más a las medidas del caso. Bueno, ahí hay como una trastienda, si se quiere, que tiene que ver con el hecho de que las teorías no se generan en el aire, ¿no? O sea, los científicos que piensan esas teorías, de algún modo, están inscriptos en estas tradiciones de investigación
que tienen un montón de supuestos que comparte esa comunidad en ese momento, que algunos manuales denominan paradigmas, entonces puede tener que ver con compromisos epistemológicos de que piensen que la realidad es medible y objetiva y quieran generar a partir de esas nociones teóricas instrumentos para hacerlo de esa manera, mientras que otras piensan que en realidad no es reducible a eso, se quedan en el mundo de los sentidos, de las particularidades, como la tradición cualitativa, si ustedes recuerdan, hemos andado un poco estos horizontes ahí en metodología, y al principio ustedes no van a tener claridad sobre cuál es el término teórico. Van a tener como un conjunto de términos medios primos hermanos que primero les van a sonar a lo mismo. Si tienen un director, pues allá en el camino, porque el director sabe de estos temas y es formado, entonces, no, vos usás este término por esto y esto otro, ¿sí? Pero si no, si todavía no tenemos el director, está bueno que uno apuntale esas dudas o preguntitas. ¿Es lo mismo? ¿Tal noción que tal otra? ¿Me estoy refiriendo a esto otro? Que presten atención al paper ese donde encontraron que se usa ese término, si está en la tradición cuanti o quali, para empezar a ubicarnos, aunque no sepamos a lo mejor toda la trastienda de ese paradigma, pero eso nos va a ir dando como una pista. O sea, digo, en estas lecturas germinales, el fichaje que ustedes hagan puede estar también cargado de esas dudas y preguntas que tienen que ver con el modo en que uno se aproxima y va estudiando un tema, de tal manera que después cuando consigan el director colabore o contribuya a la elección del término teórico que mejor se ajuste al estilo y al modo en que ustedes van a abordar ese tema. Por otra parte, imagínense que nadie va a dirigir fuera de la tradición a la que esa persona pertenece, entonces a lo mejor el director termina dirimiendo si es cual y si es cuanti, porque él o ella tiene formación y convicciones en torno a esa y no a la otra. Entonces, bueno, ahí hay como una cuestión que al principio puede parecer como desesperante. También es común que estas primeras lecturas sean de abrir, ¿no? De decir, ay, mira, esto se relaciona con esto con esto otro. ¿Hasta dónde llego? Más que esta tarea que requiere el problema de delimitar, ¿no? O sea, diría yo, el estudio de tema abre, uno mira un horizonte. La construcción de un problema lleva a acotar. Sí, Víctor. Sí, te quería preguntar si es posible, digamos, que se den las dos situaciones, digamos, ¿no? O sea, lo cuantitativo y lo cualitativo. Hay estudios que son cual y cuantitativos, que tienen una fase y una fase. Hay que hacer un buen diseño metodológico para que eso se case de manera oportuna, digamos, para que sea un diseño interesante. Está visto como algo rico y bueno. En la práctica Me- no es muy sencillo, va a depender de que tengas un buen director o que tengas fases como muy estructuradas. Por ejemplo, hay veces que, ay, ya se me fue, no sé quién era, si chicas, alguna de ustedes habíamos hablado de desgranamiento o había alguien interesado en desgranamiento. La sí, Romy, por ejemplo. En el caso de desgranamiento, yo tengo un ejemplo de un proyecto que de alguien que cursó esta materia, todavía no presentó el proyecto, pero que agarraba y hacía un análisis cuantitativo de datos secundarios estadísticos que tenía la gestión en relación a cuáles eran los espacios curriculares que presentaban estos nudos que llevaban al desgranamiento. Entonces utilizaba en la fase de la selección de una muestra herramientas cuantitativas, ¿sí? Ahí miraba cuestiones de porcentajes, años de... Bueno, bien cuanti. Después, sobre ese conjunto de estudiantes, para recolectar la perspectiva de los propios estudiantes desgranados,
se realizaron entrevistas en profundidad, por ejemplo. Entonces ahí tenías como fases bien marcadas de lo quanti y lo quali, que no necesariamente hacía dialogar una recolección de datos con otras después en el análisis, que eso a veces suele ser complejo. Otra complejidad puede ser que una persona muy formada en lo quali no esté formada en lo quanti, y que alguien muy formado en lo quanti no esté formado en lo quali. A veces estas cuestiones exitosas se dan dentro de equipos de investigación en los que hay especialistas en estas dos metodologías. Eso también he visto como equipos grandes. Si no, es como muy común que una persona está formada en una tradición y no en otra, y que no o sea, que se aventure a un diseño mixto en cosas como pequeñas, acotadas, delimitadas, ¿sí? Eso, Perfecto. Víctor, eso respondería. Sí, yo Diría porque, sobre todo que los consejos metodológicos los va a dar el director, salvo que vos me digas, mira, yo estoy tomando de ejemplo una tesis de maestría que se hizo en no sé dónde, y que tiene este diseño que está divino para estudiar este tema, y quiero hacer una réplica de diseño metodológico, por eso sé que es cual y cuanti. Bueno, pues bienvenido, uno ahí tiene como claridad en que esas decisiones están bien tomadas basándose en la autoría de los otros trabajos, si son buenos trabajos. ya, sí, a mí me encantaría poder conseguir algo referido al tema que yo voy a trabajar con deserción, en la Universidad Nacional de La Rioja, la UTN, en la región nuestra, digamos, ¿no? Pero, bueno, básicamente la universidad no cuenta, digamos, tiene un programa, pero solamente con los alumnos que están, digamos, regulares, digamos, ¿no? Que tienen el número de legajo y están cursando y tienen asistencia y demás. Pero no queda claro, y hay un alto porcentaje de chicos que abandonan la universidad y no se sabe por qué situación. Bueno, y ahí, digamos, cuando yo rendí mi trabajo para la especialidad, yo veía que hay como muchas variables, digamos, ¿no? Que intervienen, que lógicamente no sé si me puedes tomar todo, pero bueno, la idea es esa, ya un poco, trabajar con los números por un lado y con las causas por el otro. Por eso surgía la duda. Me encantaría si pudiera encontrar una tesis que efectivamente... Hay mucho sobre deserción, muchos frentes para abordarlo. Hay diferentes abordajes si es en el primer año, porque las causas suelen ser distintas en un estudiante de primero que en un estudiante de años más avanzados. Hay como varias, o sea, ahí vas a tener para entretenerte con los estudios antecedentes, y ahí vas a encontrar algunas cuestiones que iluminen un poco cómo lo han trabajado otros, y no me cabe duda que va a haber tesis sobre eso, Víctor, porque es un tema como bastante trabajado, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica. Digo contextos similares porque las variables o las causas van a ser seguramente más próximas a las nuestras que en países más de primer mundo, ¿no? No sé si yo tengo como una idea, o sea, la idea que yo tengo es que la tesis que yo formule, el trabajo de investigación que formule, le sirva a alguien, digamos, ¿no? En este caso a la gestión de la universidad, y que de hecho puedan tener información rápida y precisa, para que Sí, ellos puedan tomar decisiones, digamos, ¿no? Eso es y como esa expectativa del aporte o de la relevancia del tema en el proyecto de investigación tiene un lugar para ser reflejada, que es la parte de justificación, ¿no? Ahí uno pone como ese posible impacto, un propósito más amplio que esto que sirva, sí, claro. La relevancia del tema tiene muchas veces por ahí que no va ver a ser con... algo tan complejo, pero bueno, ajustado a nuestra realidad, a nuestro medio, y que pueda ser útil, digamos, ¿no? Sí, Eso básicamente. inclusive cuando hay un tema como tan trabajado, yo generalmente recomiendo en la tradición cuantitativa que si hay instrumentos diseñados previamente y que están validados, uno busque cuál es el más adecuado y se ciña a ese, porque hay una validación estadística en los buenos instrumentos cuantitativos, ¿no?
Y este podría ser tranquilamente un caso en que si uno encuentra un instrumento previo, bien diseñado, adopte el instrumento diseñado por fulano y mengano. Por ahí uno complementa eso a lo mejor con algunos datos sociodemográficos que pudieran no haber estado incluidos ahí, y que vos sabés que ese cruce de variables va a ser interesante y agregás un par de preguntas, pero me parece que ahí vale la pena mirar qué hicieron otros, no solo en términos teóricos, sino también en términos de diseño metodológico y de instrumentos. ¿Con qué instrumentos están relevando los datos? A ver si encontrás un instrumento que sea propicio y no ponerse a diseñar ad hoc, mal y pronto, algo que uno lo arma. Yo lo veo mucho a eso, o sea, como que hay gente que dice, yo armé este conjunto de preguntitas. Pues sí, bueno, ¿por qué se te ocurrió que vos de un día, de la noche a la mañana, ibas a armar un conjunto de preguntas relevantes cuando hay gente que ha estudiado añares para identificar esas variables, que además las calibró? O sea, hay una cuestión de peso en los buenos instrumentos cuantitativos, ¿no? Vos vas a ver 15 variables que se están explorando. ¿Hay pesos relativos? ¿Pesan más unas que las otras? ¿Cómo considero el puntaje final para ver cuál es la que más se pondera sobre una cosa, sobre la otra? Esto en cuestiones de test, por ejemplo, se ve mucho. No sé, un test de desarrollo. Y bueno, no es de un día para el otro. Pesa más el lenguaje sobre una cuestión de motricidad gruesa o fina. Bueno, ahí hay como decisiones para poner puntajes relativos que tienen que ver con fundamentos teóricos y comprobar ese instrumento en los casos y ver que sea suficientemente sensible para dejar a fulanos en tal cajita, menganos en tal otra y en tal otra, digamos. O sea, quiero decir, ahí hay una cuestión que a veces se desmerece, se desvirtúa, y en los años 70 fue una discusión como bien grande que se llevó a cabo entre la APA, la Asociación Americana de Psicólogos y de Educadores, de que había una proliferación enorme de test por todos lados, cada cual medía como se le cantaba. Y entonces empezó a haber una cuestión de decir, bueno, veamos la comparabilidad de los resultados entre estos test. Este deja dentro los mismos casos que este otro. Si no, era un mundo de información incomparable, que no es el objetivo de la tradición cuantitativa. Entonces me parece que si uno se va a aventurar a la tradición cuanti, si encuentra elementos de un instrumento ya realizado para un tema súper trabajado, como el que vos estás mencionando, Víctor, sería una decisión muy acertada elegir un instrumento ya diseñado y decir por qué lo tomamos, porque ese es un instrumento adecuadamente validado. Ahora, el caso este de la deserción que comentaba recién ahí te doy la palabra, Rom, de Gabriela Quiroga, que decía yo recién, que trabajaba con desgranamiento. Bueno, no iba a encontrar un instrumento a la medida para ver cómo se comportaba la curva ahí de estudiantes en sus trayectorias, ¿no? Era como algo más sencillo, más simple, no hacía falta, digamos. Ahí con que ella le hiciera una preguntita a esas bases, ya estaba. Bueno, esos casos no, obviamente. Romy. ¿Cómo sabemos que un instrumento es bueno, digamos? También ahí es la guía del director. Generalmente dicen que están validados y ponen la fecha y año de publicación de cómo se validó ese estudio. Por ejemplo, en el grupo de investigación en el que yo estoy, un instrumento validado que se utiliza es la prueba nacional de pesquisa del desarrollo. Está realizada para detectar problemas inaparentes en el desarrollo en niños Están como validadas por la comunidad científica. Hicieron un estudio de validación, están comprobados, se hizo campo para ver que eso mida y pongan las cajitas que tienen que medir, se comparó con otros instrumentos y dice, donde el TEPSI internacional da que estos chicos tienen riesgo, este también, y se aplicó a miles y pico de casos y se vio que era lo suficientemente sensible para
medir lo que quería medir, ¿me entendés? Como que Ujú. después, sin ir a un caso tan resonante como este, porque es el único instrumento con el que contamos a nivel argentino que se ha hecho con semejante envergadura sobre ese tema de desarrollo, pero por ejemplo, la noción esta de competencias digitales docentes, que les decía antes. Tengo ahí una tesista que anduvo por esos mundos, entonces he leído bastante de eso. Hay como estándares diseñados por diferentes gobiernos, por ejemplo, con ciertas dimensiones que se le atribuyen a las competencias y desde lo teórico, y preguntas que se le hacen a los encuestados para medir esas dimensiones y tienen pesos relativos entre estas dimensiones, lo pedagógico didáctico, el manejo de tecnofactos, bueno, son como 5. La chica esta tomó un instrumento de Valdivieso, que se hizo en Ecuador, que el diseño de ese instrumento fue una tesis doctoral. Y está publicada la tesis doctoral de cómo se diseñó, cómo se validó estadísticamente, porque para hacer estas pruebas de cómo se mide una dimensión respecto a la otra, se utiliza la estadística. Y eso se va viendo si el instrumento mide lo que tiene que medir con puesta a prueba en pruebas pilotos, digamos. Entonces, generalmente, si el instrumento es validado, se dice, ¿sí? Esos son los mejores. Ahora, después, si el instrumento no es validado, pero es una persona académica, que seria, está publicado en una revista internacional, con referato, bueno, probablemente hasta sea mejor ese instrumento que el que puedo construir yo, seguramente, digo. Es como que también ahí hay cuestiones. Bueno, ya si tienen directores y codirectores, ellos probablemente, bueno, diría, les van a sugerir mejor. Pero bueno, los que dicen ahí la publicación, dicen el instrumento está debidamente validado y ponen una publicación de un estudio de validación del instrumento, está validado, digamos. Ahí en el tema de deserción hay muchísimo. O sea, Víctor, en vez de verte con el problema de no encuentro ningún antecedente tan específico, hay tanto que vas a tener que empezar a tener criterios para bucear en esos antecedentes y después un criterio sobre tu propio recorte para dejar cosas afuera y adentro, porque realmente es un mundo trabajado desde muchísimos ángulos, un problema que ha preocupado mucho. Y sería interesante encontrar el más próximo para dar relevancia a los elementos locales, que es un poco lo que dijiste en tu interés, que me parece válido y que le va a dar como alguna perspectiva a la hora de elegir ahí adentro. Les voy a compartir pantalla porque viene bien al caso el Power con esto que estamos charlando, ¿no? Palabras más, palabras menos, el proyecto de investigación tiene como, está la justificación del problema por un lado, y otro núcleo que es el estado de la cuestión o estado del arte, y por otra parte, o junto, el marco teórico o contexto conceptual. Acá yo lo voy a presentar de manera separada. Hay veces que en el formato del proyecto esto aparece junto, ¿sí? Pero básicamente todo lo teórico del proyecto tiene que cumplir con 2 funciones. Una, dar cuenta de qué han hecho otros en materia de mi tema de interés, ¿sí? Eso tiene que ver con el estado del arte. ¿En qué estado está esa cuestión, ese problema? ¿En qué estado de discusión? Y una vez que uno logra pintar ese paisaje de decir, se hizo esto otro, en tal lado, en tal otro, en tal orden cronológico, bueno, ahora vamos a ver que hay como varios criterios para clasificar, sistematizar y presentar esa información. Eso nos va a permitir de alguna manera decir qué aporte constituye mi problema en torno a ese paisaje, ¿no? ¿Cómo se encaja esto acá? ¿Por qué es interesante? Bueno, porque en La Rioja no hay, porque en esta universidad no hay, porque tiene aspectos puntuales de interés, bla, bla, o porque hay veces que son otros temas poco trabajados. Decimos, bueno, como se puede ver,
en los antecedentes, un tema muy poco trabajado, amerita estudiarse por tal razón, tal otra y tal otra, o es muy trabajado en contextos internacionales, pero no a nivel regional y local. Bueno, hay formas ahí de pensar el propio problema en relación a este paisaje que pude visualizar con mi búsqueda bibliográfica. El otro aspecto teórico que tiene que cubrir un proyecto es dar cuenta de las teorías que nos ayudan a acercar el objeto de estudio desde lo conceptual. De tal manera que cuando el lector llegue al objetivo y lea un término teórico, le quede bien clarito qué término teórico es. O sea, mira, lo usa desde tal autor, se está inscribiendo en tal tradición, cuando dice esto y no esto otro. Hay una clarificación de los conceptos, una caracterización de los conceptos y muestra la adhesión a ciertas líneas teóricas y no a otras. Y esto puede estar como separado en apartados o mezclado todo junto, ¿sí? Hay como distintas variantes de trabajar sobre esto. Vamos entonces con la cuestión esta del estado del arte. Bueno, ¿qué son los antecedentes? Son conocimientos publicados previamente, afines a la temática, ¿sí? Respecto al problema de investigación que estoy planteando en el proyecto, clasificándolo por corrientes teóricas, cronología, espacio geográfico. A veces uno agarra algunos de estos criterios y no otros, no siempre la cronología o la historia de cómo evolucionó una variable va a ser relevante para mi trabajo, ¿sí? Sí diría que es importante que los antecedentes sean los más actuales posibles. Después les voy a pasar un videíto de YouTube que es un poco básico, creo, o se los pasé la clase pasada, un videíto sobre antecedentes. No, en el chat, no. Bueno, después les voy a pasar un videíto. Bueno, acá hay una cita textual de Carrasco que dice: los antecedentes vienen a ser la relación o el conjunto de toda conclusión obtenida por otros investigadores o por el mismo investigador en tiempos pasados respecto al problema que se investiga, o en trabajos de investigación muy similares o relacionadas. ¿Qué pasa cuando no encuentro antecedentes? No hay alguien que haya trabajado lo mismo que yo. Se adoptan antecedentes por proximidad a mi problema de investigación. O sea, bueno, no encontré a alguien que trabaje el tema de género en una carrera de arquitectura universitaria. Bueno, pero sí encontré trabajos que trabajan género en universidades, ¿sí? O sí encontré temas a ver, no sé qué otra cosa podría haber sido con género y... Bueno, encontré temas más que de género en general, de dificultades en lo laboral en relación a tal cosa de las mujeres. O sea, se procede como por aproximación a la temática, en los casos que no haya muchos estudios antecedentes. Se espera que uno dialogue con esa información que encontró. O sea, no vale copiar el resumen de la publicación y pegarlo como un antecedente, ¿sí? Hay que hacer hablar esa información en relación al problema de investigación que yo tengo. Entonces, en el modo de redactar, tenemos que de alguna manera darle cuenta al lector de decir por qué esto constituye un antecedente para mi investigación o no. Sobre todo en estos casos de proximidad, uno tiene que ocuparse como un poco mejor, como decir algo de, bueno, si bien no se han encontrado trabajos publicados en español que directamente aborden el tópico de género y bla, bla, en carreras de tal tipo, sin embargo, sí hay una serie de estudios que abordan la cuestión del género y la universidad. Por ejemplo, en fulano 1009 tanto, se trabaja tal y tal cosa. Un aporte interesante en el artículo de Mengano y bla, 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 es que sienta las bases para
tomar en cuenta tales y tales factores como los principales, o el estudio de tal otro muestra que hay una relación directa entre cargos jerárquicos y género. ¿Me entienden? Hay que ir como de alguna manera mostrando qué de ese antecedente les parece que se vincula al tópico de ustedes, ¿sí? Porque es relevante para el problema en cuestión, para la pregunta de investigación. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos de proyectos de investigación. Bueno, hay que buscar exhaustivamente en fuentes de información, ¿sí? Para la instancia de este seminario ustedes se van a manejar con búsquedas preliminares, con lecturas como no tan sistemáticas, pero para el proyecto que presenten a la comisión, sí es importante esto, de que alguien los lee y diga, bueno, sí, el tipo sabe de lo que está hablando, sabe dónde está parado, no que haya justo un especialista en el tópico y diga, pucha, pero no está citando nada de tal variante, se comió que hay una rama enorme de discusión sobre esto otro, ¿no? A veces también uno deja algunas cosas afuera, como le decía, por ejemplo, a Víctor, vos vas a tener que elegir cuáles, porque hay tanto. Por ahí uno puede decir que sabe que lo otro existe, como decir, si bien hay todo un desarrollo y discusión en torno a tal cosa y tal otra, esa discusión no resulta directamente relevante a los fines de este trabajo por tal y tal cosa, o se optó más bien por una variante acerca de. Entonces saben que ustedes tienen este paisaje tejido y que no es que están ahí como medio a tientas. Antes de Internet, el tema de los estados del arte era como muy dependiente de la posibilidad de acceso a esa información a través de bibliotecas o de ciertas publicaciones periódicas. Imagínense que no era lo mismo un estado del arte que podía ser alguien en Alemania que lo que podía ser alguien en América Latina o en Estados Unidos, ¿no? Por las bibliotecas, por los idiomas, era como que cada cual de acuerdo a su posibilidad de acceso iba a tender a realizar su estado del arte. Hoy en día con el tema de las publicaciones periódicas y estas bases que indexan a las revistas y que juntan los artículos relevantes, esto ha cambiado como bastante, ¿sí? Uno, más que mal, a lo mejor no accede al artículo completo muy fácil, pero sabe que ese título existe, y si se molesta lo suficiente, sobre todo si la bibliografía es en inglés, diría yo que la mayoría de las cosas se consiguen. Excepto las tesis que a lo mejor no están en repositorios y uno debiera por ahí irse hasta la biblioteca, pero incluso hay gente que consigue los mails de los autores y les escriben y los autores les envían, no están estos repositorios como ResearchGate, en que la gente tiene su perfil y ahí publica de acceso libre un montón de cosas. Estos son sitios oficiales que a veces no tienen los artículos completos, pero obteniendo el DOI de la publicación, que es como el documento de la huella digital de la publicación, uno puede buscar en algunas bases alternativas no muy legales, como LibGen de los rusos, no sé si la usan. libgen.io, a veces cambia el dominio a libgen.es. El buscador es claro, está en inglés, no está en ruso, así que uno pone ahí y busca por autor, por título, por DOI. El otro día me pasaron un buscador adentro de Telegram que tiene cosas que ni los rusos tienen, que anda súper, o sea, cosas en inglés, lo que se les ocurra. En español hay bastante también, así que hay como varios lugares para tratar de encontrar el título ese que tanto necesito. Los libros más clásicos que no son de revistas o de publicaciones periódicas, bueno, a veces es un poco más difícil, generalmente las bibliotecas o los propios profes o los directores tienen esos materiales, pero bueno,
quiero decir, esto es sistemático, hoy en día con la accesibilidad que hay a la información, me parece que tiene como algún sentido. Sci-Hub en Telegram. Sí, Alejandro, vos sabés que no es de Sci-Hub la que me dijeron, hay otra que... Y tenía también Sci-Hub en... Después le voy a buscar esta de Telegram y se los digo, pero me lo paso un chico re joven que anda full con la tecnología y no alcancé a explorarlo, pero no era Sci-Hub. Lo voy a pasar, lo voy a pasar. Bueno, ¿qué quiero decir? Uno no podría achacar hoy a una ausencia de algo central o grande a que no hay posibilidad de acceso, ¿no? Estaríamos como mostrando un poco la propia ignorancia, si se quiere. Bueno, acá hay otros cielos. El repositorio de CONICET, Flaxo tiene publicaciones del repositorio de las tesis de maestría. Entonces, por ahí está bueno incluso para mirar no solo algo que tenga que ver con el tema de ustedes, sino ver, bueno, a ver cómo son las tesis, qué envergadura tienen, cómo plantean los índices, los problemas, puede resultarles interesante. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, de que los contextos teóricos y los estados del arte no pueden tomarse prestados porque tiene que haber una coherencia entre el problema de investigación, las teorías y las categorías de análisis y la metodología que voy a utilizar. Entonces seguramente la pregunta de ustedes será como especial en torno a otras cosas. Pero una buena heurística es leer en la parte de introducción de los artículos científicos, ahí generalmente breve porque son tan cortitos los espacios, pero se tejen en unas pocas líneas un pequeño estado del arte con referencia a los trabajos antecedentes. Entonces, tratar de ver qué estados del arte tejen otros, me parece que puede ser útil, o sea, como de ahí poder irse hacia otros autores que no sean los de ese trabajo, mirar en la bibliografía, a quienes citan, mira, este título es interesante, lo voy a rastrear también, esa es como otra heurística que uno hace para empezar como estas búsquedas germinales. Y la otra cuestión que me parece importante es, de alguna manera, empezar como un fichaje, lo digo fichaje a lo viejo, pero quedó ese término en la metodología. Uno puede bajar como carpetitas en orden sobre los 2 o 3 núcleos conceptuales que piensa que son importantes. Pueden empezar a fichar en un archivo de Word, ir diciendo el título de la publicación, autor y año, fecha, revista, y un breve comentario de por qué les pareció interesante o pertinente ese trabajo, o por ahí ponen artículos a revisar y bajan ahí a tontas y a locas y después empiezan a hacer el fichaje. O sea, es como que hay distintas heurísticas, pero en algún momento, después de la búsqueda, uno tiene que empezar a verse con cómo sistematizo esa información, con cuáles me voy quedando, cuál artículo me pareció como el más interesante. Se puede trabajar con la sección de comentarios en el Word, ¿no? No olvidarse que acá hay una buena fundamentación para mi problema de investigación. A lo mejor no es un antecedente interesante, pero el tipo dice por qué es importante estudiar la deserción en primeros años de la universidad. Bueno, porque habla del derecho a la inclusión, el derecho a la educación, les gustó eso. Y no es algo que lo van a poner como antecedente, pero lo dejan registrado para después no olvidarse dónde estaba, porque cuando empiezan a manejar como un corpus grande de información, después puede suceder que dicen, pero ¿dónde estaba? Y pasar horas buscando. Entonces, algún machete o borrador donde ir haciendo el fichaje me parece que puede ser como un buen consejo. Bueno,
Vamos ahora por el tema del contexto conceptual o marco teórico. Nos dice Ruth Sauto en el librito ese que tenían de metodología, el manual, un corpus de conceptos es un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí, que orientan la forma de aprender la realidad. Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva, o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. Me parece como interesante esto de los niveles de abstracción que uno maneja, y si ustedes piensan en el objeto de estudio o el fenómeno sobre el que quieren indagar, me parece que se van a dar cuenta. Generalmente son objetos lo suficientemente complejos. A ver, por ejemplo, el tema de la deserción. En las variables como más chiquititas o más próximas, puede haber cuestiones vinculadas al funcionamiento de la institución académica. El tipo de lenguaje que se usa, el modo en que vienen desde la perspectiva de la institución. Después puede haber cuestiones en el modo en que vienen alfabetizados esos estudiantes o no, la clase social a la que pertenecen. Entonces ahí vemos que hay como cuestiones un poco más macro. Voy a tener que tener algún supuesto de qué es clase social, alguna definición de pobreza, de accesibilidad, voy a tener que incluir perspectiva de derecho. O sea, hay cuestiones que están funcionando en el nivel como más macro, en el sentido de disciplinas como la sociología, la economía, etcétera, y otras que están funcionando en el nivel más ajustadito o micro, ¿no? Entonces Sauto ahí nos cuenta sobre esta jerarquía de conceptos en el sentido de lo macro y lo micro, y cómo uno puede ir tejiendo el vínculo, ¿no? A lo mejor la noción de clase social puede ser una opción, y trabajamos con Durkheim, o pueden ir a adoptar una noción más de capital, el capital cultural, el capital simbólico, a lo Bourdieu, que es un estudio como después posterior y que trabaja. Entonces ahí empiezan las cuestiones de cuál es el término teórico, a qué nivel estoy trabajando. Tengo todo lo macro, pero me falta encontrar ahí un término micro que me permita trabajar este puntito ahí que quería como mirar, ¿no? Y estos baches en la trama de conceptos van a ir apareciendo una vez que ustedes van teniendo como mayor claridad sobre el objeto de estudio, ¿sí? Primero van a andar como un poco pasando de estos términos del sentido común a términos teóricos, después van a ir pensando y dándose cuenta que el fenómeno que han seleccionado tiene dimensiones macros y micros, y tratar de esclarecer la toma de decisión. Y muchas de estas cosas no se van a resolver en la instancia del proyecto, sino que posiblemente se resuelvan ya cuando estén escribiendo la tesis. En algún manual, si no aparece la cita por acá que no valga, dice que los estados del arte, los estados del arte también, pero que los contextos conceptuales y los marcos teóricos se inician en el proyecto y se culminan cuando uno escribe la tesis, ¿no? Porque uno va a seguir ampliando esa información con la lectura, va a seguir engrosando y nutriendo ese paisaje y esa decisión sobre los términos teóricos. Pueden leerlo un poquito, el manual de Sauto es como muy operativo, no entero, pero así como una ojeada transversal en cosas que les pueda llamar el bichito de la curiosidad. El capítulo de objetivos es muy recomendable y se lee como muy rápido. Me parece que puede ser un manualcito interesante. Maxwell, este es más de la tradición cualitativa, que está citado en el texto de Mendizábal del 2006, dice que un contexto conceptual es un sistema de conceptos, supuestos, expectativas, creencias y teorías que respaldan e informan la investigación. Bueno, fíjense que acá
entran también los supuestos y creencias y las expectativas, ¿no? Bien de lo cual y esto, no de lo cuantitativo. Es un poco más amplia ahí la perspectiva y uno puede tener así como algunos supuestos iniciales explicitados en el contexto conceptual. No es un resumen descriptivo de las publicaciones como A dice tal, B dice esto, C dice esto, sino que hay que tejer una trama de conceptos. Hay que explicitarle al lector cómo estoy vinculando un concepto con otro para iluminar mi objeto de estudio, ¿sí? Para dar cuenta de ese fenómeno. De tal manera que mi contexto conceptual o marco teórico brinde nuevas ideas o una nueva perspectiva sobre ese fenómeno que lo ilumina o amplía la comprensión desde el punto de vista como de ustedes, ¿no? O sea, están tejiendo a fulano para mirar tal cosa, mengano para mirar tal otra, a este otro para mirar tal otra. Hay como una labor que muchas veces es como bastante personal. En los grupos de investigación uno ve a veces cómo van cambiando estas tramas. Yo me acuerdo cuando arranqué el grupo de investigación en el que estoy ahí en la Universidad Provincial de Córdoba, comenzamos a trabajar con determinantes sociales de la salud, desarrollo infantil y pobreza. Con el tiempo y tras muchas lecturas, mudamos ese concepto de determinantes sociales de la salud hacia la idea de bienestar infantil, que tiene más que ver con la perspectiva de derecho que se incluye en el término. O sea, la variable cambia de nombre y se agregan, algunas dimensiones coinciden totalmente con las de determinantes sociales, pero algunas otras incluyen pequeñas informaciones como distintas. Por ejemplo, la perspectiva del propio sujeto acerca de cómo percibe las problemáticas que tiene, ¿no? Entonces ahí sí vamos a ver a los niños y niñas en el contexto de pobreza, no solo vamos a preguntar sobre sus situaciones contextuales, sino que le vamos a preguntar cuál es la perspectiva sobre esos problemas que tienen los propios actores, en este caso las familias y los niños y niñas, ¿no? Hay como un cambio ahí y cambia también la información. Entonces, fíjense ahí cómo uno va eligiendo, la población es la misma, el centro que tiene que ver con el desarrollo y el ambiente sigue siendo el mismo, pero vamos cambiando sutilezas teóricas que iluminan el fenómeno de diferente manera. Ustedes, si recuerdan de metodología, no es lo mismo usar cierta variable que usar otra. Un ejemplo típico que suelo mencionar es, no es lo mismo medir pobreza por canasta básica que desde el enfoque de perspectiva de derecho, ¿no? Quedan distintas personas adentro de una cajita y adentro de la otra. Puede haber algunos que para la canasta básica no sea pobre, pero que desde una perspectiva de derecho sí, porque vive en un barrio inseguro, le cuesta mucho acceder a la educación, a la salud. Bueno, puede haber como un montón de cosas que un instrumento refleja y otro no. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí las elecciones de cuáles son los términos teóricos que voy a ir combinando. Fíjense que acá yo les decía en este ejemplo de problema de investigación, estoy combinando pobreza, desarrollo infantil, prácticas de crianza y bienestar infantil. Hay un grupo de conceptos que está entramándose y jugándose para iluminar la realidad de estos niños y niñas y su ambiente en el que se desarrollan, y cómo acontece su trayectoria de vida y su desarrollo en ese ambiente, ¿no? Bueno, eso llevó como mucho tiempo lograr darse cuenta de cuáles son esos conceptos. Por eso vuelvo a la función del director, porque el director puede iluminarnos cuáles son los grupos de conceptos que se casan bien, es el que puede allanar el camino para que uno pueda ser más eficiente en esto, porque si no, uno tiene que estudiar mucho hasta dar con los conceptos relevantes, ¿no? Para un tópico, es como una tarea ardua. ¿Mm? ¿Dudas, consultas, vienen bien?
Bueno, ¿qué función tiene entonces el contexto conceptual? Nos permite ubicar a la propia investigación dentro de los debates de la comunidad científica o la disciplina, vincularla con las tradiciones teóricas generales y específicas del tema, evaluar el tipo de aporte que realizará la investigación, si va a expandir la teoría, enriquecerla, superarla con nuevos conceptos, aportar una lectura en clave local de ese problema, respaldar el proyecto de investigación, especialmente las preguntas o problemas de investigación. Básicamente eso, yo diría también definir o caracterizar los términos teóricos. El contexto conceptual se elabora a partir de las experiencias vitales del investigador y la investigadora, el conocimiento y dominio de las tradiciones teóricas referidas al tema de investigación y el conocimiento de los estudios o investigaciones anteriores. Esto ya dijimos de la teoría general y sustantiva, que es esto de Sautu, ¿no? Que la teoría general explica los procesos a nivel macro, sociales y culturales, lleva implícito los supuestos acerca del carácter de la sociedad. Dice Sautu, implica una visión de la sociedad, del lugar de las personas ocupan en ella y las características que asumen las relaciones entre el todo y las partes. Así, si nos interesa, por ejemplo, estudiar problemas relacionados al género, deberemos recurrir a teorías generales sobre la organización de las sociedades según el género y el sexo, mientras que la teoría sobre la dominación masculina o las teorías sobre la heterosexualidad normativa, ¿sí? Ese es un ejemplito, fíjense ahí la trama de conceptos que se están utilizando. La teoría sustantiva, en cambio, está compuesta por un conjunto de proposiciones teóricas que sirven para pensar y analizar nuestras preguntas, nuestro propio problema, digamos. Ya no son como teorías generales sobre el funcionamiento de la sociedad, sino que estamos en esto más local, pegadito al fenómeno. Si seguimos con el ejemplo de antes, si mi investigación va a ser sobre comportamientos eróticos y sexuales diferenciados en mujeres y varones jóvenes, utilizaré conceptos que funcionarán como teoría sustantiva. Por ejemplo, el concepto de guiones sexuales, los conceptos de cara y línea, la noción de cintas de conductas de todos estos autores, ¿no? Ven que acá ya hay cositas como más pegadas a cómo se comportan varones y mujeres. El otro era el género como en clave del funcionamiento de la sociedad, posibles cuestiones de poder, de discriminación, todo lo que sabemos de la noción esta de género. Bueno, primero obvio que va a distinguir sexo y género, lo primero que va a hacer, pero después mostrar cómo las diferencias de género tienen que ver con diferencias culturales, sociales, con una trama histórica, y esto más pegadito a tratar de mostrar que los comportamientos eróticos y sexuales son distintos en hombres y mujeres. Y ahí como tejo que probablemente eso tenga que ver con toda esta historia macro, estas cuestiones micro, ¿no? Y seguramente estos autores ya lo dicen. Entonces hay como una selección fina entre el conjunto de conceptos que utilizo para iluminar mi objeto de estudio. ¿Me van entendiendo? Esto es muy importante porque cuando lleguemos a la parte de objetivos, ustedes van a ver que si uno tiene bien armado y cierta claridad sobre cómo se delimitó el objeto de estudio, generalmente el objetivo general expresa el objeto de estudio y los objetivos específicos se van refiriendo a las dimensiones principales de ese objeto de estudio. Es lo que nos permite ahí diferenciar entre objetivos generales y objetivos específicos. Ya lo vamos a ver, pero para mostrarles que es muy relevante, digamos. O sea, uno tiene que en algún momento pasar de esta mirada desde el sentido común o desde lo poca información que tengamos de haber cursado algunos espacios curriculares o de unas pocas lecturas, a tener como una toma de decisión fundada en que estos son los conceptos que me van a iluminar el objeto de estudio, ¿no? Y cuando uno va teniendo esa claridad, aparece la claridad sobre
todos los elementos del proyecto de investigación. Y hay ahí como un ida y vuelta, ¿no? Entre esto. Primero arrancamos tentativo buscando las preguntas, después nos vamos, ahí si recuerdan en la otra clase veíamos como una serie de preguntas: ¿qué, quiénes, dónde, cuándo se ha investigado esto? ¿Sí? Esas preguntas como medias germinales. Después decir, bueno, yo estoy usando este término teórico. ¿Será que corresponde este o tengo que buscar otro? Me estoy dando cuenta que acá hay una cuestión de cómo funciona la sociedad, por ejemplo, en deserción, que tiene que ver con pobreza y será clase social o será esto otro, pero ¿qué teorías hablan de eso? A ver a cuál me voy. Si hay como un ida y vuelta que uno tiene que ir profundizando con lecturas. Perdón. Quiero irme a la diapo anterior de los peligros del uso de la teoría. Un peligro puede ser iniciar la investigación sin ninguna teoría, lo cual un ingreso al campo apresurado, diría yo, no nos va a permitir reconocer elementos relevantes del fenómeno del problema de investigación. Entonces vamos a tener un campo pobre que después cuesta muchísimo casarlo con la teoría, no sé. Entré pensando ciertas variables mal definidas o con un instrumento pobremente diseñado, después me doy cuenta que cuando quiero hablar de esto y dialogar con otras publicaciones es irreconciliable porque no tengo información recolectada. O desde lo cualitativo. Está todo tan trabajado desde el sentido común que no me di cuenta de preguntar eso. Mira, ahí cuando dijo tal cosa no me di cuenta de repreguntarle, ¿no? Entonces, bueno, en ambas tradiciones es muy importante el tema de contar con buenas teorías. El otro peligro que hay al revés, dice Mendizábal, es tratar de imponer una teoría forzando de alguna manera que la realidad entre en mis categorías, ¿no? Categorías cuadradas o datos redondos, ¿no? Cuando no puedo ver que la realidad, aquí hay un montón de información que estoy descartando porque no se casa con la teoría, pero no la estoy pudiendo valorar en sí misma. Bueno, esto diría yo especialmente en la tradición cualitativa. Porque la cuanti, bueno, ya estamos estructurando esa realidad de cierta manera y no de otra. Bueno, este es el tema, quedó acá la flechita vieja, pero ¿qué les estoy pidiendo en la actividad número 1? Hagan una lectura media rápida de la bibliografía que está propuesta para el módulo 1, para que se orienten en cuestiones un poco de estas que yo ya dije, por autores o manuales que lo dicen un poco mejor que uno, pero la idea es que puedan escribir un poquito acerca de la elección del tema que tienen en vista, y alguna delimitación de preguntas preliminares. No les estoy pidiendo el problema de investigación, sino algunas preguntas que contesten estas cuestiones que estábamos mencionando un poquito al comienzo. ¿Qué quiero investigar? ¿Quiénes lo han investigado? Bueno, algunas preguntas al tema, no sé. Podríamos tomar algunos ejemplitos de ustedes. Una justificación inicial si la tienen, ¿sí? No sé, recién Víctor cuando presentó su tema dijo, bueno, me interesa, es un tema muy estudiado, pero a mí me interesa ver qué pasa en este lugar en específico, bla, bla, y que constituye un aporte en tal cosa. La clase pasada decíamos también que hay veces que las propias publicaciones que ustedes están leyendo aportan elementos justificatorios de ese tema, que eso también sería bueno de irse fichando. ¿Quieres ver video de fondo? Sí. Entonces, la justificación inicial tiene que ver con
ir pensando en este apartado del proyecto que es de justificación del tema. Les decía eso en el fichaje, que vayan como viendo si hay elementos que los autores justifiquen. Recién les decía, está esto que justifica la deserción desde la perspectiva de derecho, de la educación, me gusta. Otros lo justifican desde tal cosa, otros desde el propio reglamento de la universidad. Bueno, fíjense entonces en la consigna que tienen para que ya vayan pensando. La idea es que sea un documento de transición, diría yo, ¿no? Acá no hay nada definido, es que ustedes puedan transmitir por escrito y obligarlos un poco a sentarse y a pensar cómo le cuentan a un otro estas cuestiones y poder ir orientando sobre esto. Les quería mostrar, acá tengo abierto un poquito la normativa esta que está colgada en el aula virtual. No sé si tuvieron ocasión de ver la circular 2020, esta sobre la presentación de proyectos. Sí, un poquito por ¿Alguno la encima. chusmeó? Sí, la chusmeé un poco, pero es medio larga. Es medio larga. Bueno, diría yo fundamentalmente mirar como estas partecitas de acá, para que vayan figurándose en las partes de proyecto que se les pide. Bueno, esto de la admisión no. Esta, el 2.1, las pautas orientadoras para elaborar el plan de tesis. Fíjense en las partes del proyecto de ustedes. Van a tener un título, van a tener esto de la fundamentación y justificación del tema, el estado del arte, y fíjense que acá está como pensado dentro de estado del arte una mezcla con contexto conceptual o marco teórico. No hay dos apartados para eso, está pensado en ese mismo. Y después vienen ya los objetivos, las actividades y metodologías que van a utilizar. Después vamos a ver algunas cuestiones sobre el apartado metodológico en el último encuentro que tengamos durante este semestre. Y el cronograma, que es una sección no menor. Hay una coherencia también entre el cronograma y la metodología y las actividades propuestas, obviamente. Y eso va a dar para el evaluador también la factibilidad. Uno dice, a ver, sí, mira el tiempo que destinó para tal cosa, para tal otra, o sea, que el recorte que ustedes hagan se pueda llevar a cabo en el tiempo también es como un elemento fundamental. Eso tómenlo en cuenta. Y ahora les quería mostrar un ejemplo de proyecto, no es de tesis, sino que son proyectos de investigación grupal. Déjenme un momentito que encuentre acá, pero para que se vayan dando una idea del estilo narrativo. Proyecto, ¿será esto? No, perdón, que esto no es. Descripción técnica, acá lo tengo. Bueno, este es un proyecto de tipo cuantitativo, ¿sí? Quisiera solo que vean el tema. Les digo y no se los estoy compartiendo. Aguántenme, que ahí les comparto pantalla. Este es de la tradición cuantitativa. Es largo porque es de una convocatoria de Picto. Bueno, es distinta a un proyecto de tesis, pero algunas cosas sí que valen sobre el tenor de los marcos teóricos. Acá hay como alguna justificación, ¿no? Sí, del tema. No voy a ir sobre los objetivos todavía, voy a ir sobre esto. Fíjense una justificación. La importancia de invertir, el título es Ambientes de Crianza y Desarrollo Infantil en los barrios
ciudades de Córdoba capital hacia la construcción de evidencia científica para la toma de decisiones sanitarias eficientes. La importancia de invertir en la primera infancia es un aspecto consensuado en numerosos estudios asociados al análisis del desarrollo infantil. O sea, voy a dar justificaciones que no son mías, es lo que dicen otros. Primero, ¿qué dicen otros? En el desarrollo se reconoce un periodo crítico en el cual agentes externos pueden tener un impacto definitivo e irreversible, y un periodo sensible en el cual el sistema nervioso es altamente susceptible a las condiciones externas e internas. Es de Lejarral. Así, las condiciones ambientales durante los primeros años de vida, los 1000 días a las cuales los niños están expuestos, bla, 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 inciden. Irwin 2007. De este modo, los primeros años de vida se convierten en una ventana de oportunidad para la intervención y cobra relevancia más allá de la etapa en sí misma. Las inversiones en esta etapa son más efectivas. Ahora viene una cuestión en términos económicos. Son más efectivas y tienen mayores retornos, ya que permiten prevenir los problemas que pueden presentarse posteriormente en la trayectoria de vida. Fíjense esto, desde Conti y Heckman. Cuanto más estimulante y cuidado sea el ambiente, más conexiones positivas se forman en el cerebro. El ambiente se asocia de manera directa con el desarrollo. Raineri. Fíjense que acá hay también un poquito de contexto conceptual. De este modo, en los 3 primeros años de vida se sientan las bases de todo el desarrollo posterior. Más aún, los resultados revelan que muchos de los desafíos afrontados por la población adulta, problemas de salud mental, obesidad, retardo en el desarrollo, bla, 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 tienen sus raíces en la primera infancia. El déficit en los primeros años de vida puede significar reducciones de bienestar en el futuro, con consecuencias permanentes a lo largo de la vida. Así, las inequidades en la distribución de los recursos socioeconómicos resultan en inequidades en el desarrollo en la primera infancia. Los barrios y ciudades de Córdoba capital tienen altos porcentajes de población segregada pobre y presentan mayores porcentajes de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Estudios previos efectuados por este equipo muestran una alta prevalencia de niños que no alcanzan los estándares nacionales de desarrollo, en coincidencia con los estudios de otras investigaciones efectuadas en poblaciones con bajo nivel socioeconómico. Por consiguiente, si el entorno en que se desarrolla la primera infancia presenta factores de riesgo, con indicadores situados no solo en la familia y en el entorno directo, sino también en los demás sistemas contextuales, se verá comprometido el desarrollo infantil. Tanto la OCDE como la CEPAL enfatizan la necesidad de evaluar calidad de vida de las infancias con un enfoque integral del bienestar. Los estudios que evalúan el bienestar infantil y visibilizan las brechas de desigualdad son aún incipientes en nuestro medio. Los niños y niñas constituyen una prioridad inexorable, y una mejor comprensión de la primera infancia y el desarrollo temprano puede dar un impulso para el diseño e implementación de políticas públicas eficientes, bla, bla, bla. En función de los expuestos surge el siguiente interrogante. ¿Cómo se relacionan el ambiente de crianza con el desarrollo infantil de los niños y niñas que viven en los barrios y ciudades de Córdoba? ¿Existen en esta población factores en el ambiente de crianza que se constituyen como protectores o obstaculizadores de la trayectoria de salud de los niños de 0 a 4 años? Bueno, ven como acá hay un diálogo, o sea, se está justificando en términos de por qué la primera infancia es importante, el aporte que está haciendo el estudio, se está justificando la relación entre desarrollo y ambiente desde autores, y se está yendo desde todo eso a decir, bueno, en las ciudades barrio es un contexto en el que hay vulnerado esto otro, me pregunto tal cosa. En una página, fíjense el estilo condensado, la cantidad de autores, ustedes no van a lograr eso de un día para el otro. La persona con la que yo soy autora de esto junto con otras personas, pero la persona que me ayudó fuertemente a escribir esto, una persona que lleva estudiando ese tema más de 15, 20 años. Entonces tiene una claridad sobre lo que otros han hecho en materia de esto, hay elecciones conscientes sobre todos los términos teóricos que ahí están puestos en cada uno. Los autores son principales. Por eso es importante la función del director. Aquellos proyectos que mejor escritos están
son en los que hay un director presente que es un especialista real en el tema y que les puede aportar su perspectiva sobre estas cuestiones, porque si no uno anda buceando en un mar de cosas. Entonces, O no es mi sea, intención, sí, Rami. Penélope, lo que nosotros vamos a lograr en estos 9 días que tenemos para presentarte esta cuestión preliminar es algo de muy preliminar, digamos, es sobre el barrido que haremos sobre los antecedentes que encontremos. Eso, casi que no se aproxima a este estándar para nada, es No, imposible para nada, que alguien en 9 pero días lo haga, claro, claro. Pero bueno, sí, esto que quería ese mostrarles, ese es como el horizonte ideal, digamos, a claro, un quería futuro. mostrarles en un ejemplo Ujú. concreto cómo hay una justificación de la importancia del tema, cómo la pregunta está vinculada a esos antecedentes, a ese contexto conceptual. Son mucho más germinales las cosas que le estoy pidiendo, esto que lo conversaron de manera como informal. Quisiera que puedan como ahora escribirlo, decir, bueno, y que de ahí tengamos una base para trabajar, ¿no? De repente decirte, bueno, ¿qué significa tal cosa? ¿Desde qué teoría la vas a trabajar? O acá no pensaste algo sobre esto otro. Bueno, les voy a mostrar otro proyecto que es de la tradición cualitativa. Aguanten un cachito. Está acá en escritorio. Eh, mm, bueno, acá. Desde un grupo de investigación también sobre temas vinculados a primera infancia, pero para los fines del estilo sirve. El título del proyecto, este es cualitativo, es temporalidades que se configuran en los discursos de las familias en torno a propuestas audiovisuales ofrecidas a las infancias tempranas en distintos contextos de la provincia de Córdoba. Aguanten un poquito. Relevancia del problema. Este proyecto define como pregunta-problema de trabajo qué temporalidades se configuran en los discursos de las familias en torno a las propuestas audiovisuales ofrecidas a las infancias tempranas en distintos contextos de la provincia de Córdoba. Este problema de investigación define 2 niveles de trabajo sobre las temporalidades. Por un lado, el de la dinámica familiar en torno a esas propuestas y por el otro, el de los contenidos de las mismas. Los medios audiovisuales son los más influyentes de las grandes mayorías en América Latina. Esto se acentúa en las primeras edades. En consecuencia, el incremento de tiempo que niños y niñas pasan frente a las pantallas, cada vez desde edades más tempranas, encendió alarmas, en especial desde los ámbitos de salud y la educación. Así, todos los niños y niñas no están solos frente a las pantallas. Ahí hay una cita textual. Esta problemática se profundiza en el contexto de la pandemia de COVID-19 que ha afectado las dinámicas sociales, la forma de organización, los modos de relación y de vida en general. El conjunto de medios de comunicación adquirió un rol renovado en la redefinición de las dinámicas familiares, recreativas y educativas. Vemos así aún más fortalecido el interés por analizar las propuestas audiovisuales que ofrecen las familias a cargo del cuidado de los niños y niñas. Dentro de estas propuestas se incluyen el cine, la televisión. Se pondrá especial atención en la configuración de temporalidades que se tensionan en esa trama y orientan ciertos modos de ser y estar con otros y otras. Bueno, sigue la pregunta sobre la enunciación de temporalidades en la dinámica familiar y en los contenidos audiovisuales supone interrogar las formas de reconocimiento que se presentan y promueven al entenderlas como condición de posibilidad
para el ejercicio de derechos de las infancias tempranas. Bueno, acá tienen otro ejemplito. Después pueden mirar, como les decía recién, a ver si rápidamente encuentro competencia. A ver si encuentro, hay un artículo muy chiquitito que les mencionaba recién, pero a fin de mostrarles cómo en la introducción, les voy a compartir pantalla. Este es un estudio sobre competencias digitales docentes. Ese es el resumen. Pero para mostrarles cómo en las introducciones de los artículos científicos, estoy viendo cómo acá podía agrandar, aparecen justamente estos pequeños estados del arte. El presente trabajo es una parte de una investigación que tiene como propósito contribuir a mejorar el perfil profesional del docente para la era digital y consecuentemente elevar la calidad de la educación en función del rol del profesor para el siglo XXI. Bueno, esto es el siglo XXI. Sus cualificaciones para responder efectivamente a las necesidades del mundo y aportar una formación equitativa, particularmente en países pobres o subdesarrollados, como es el caso de la región latinoamericana, hecho que ha concertado la atención de varios organismos vinculados a la educación. Fíjense qué densa esta primera oración y cómo les sirve para poner distintas referencias bibliográficas. Concretamente hablamos de cursos MOOC, como WebMOOC, que incorpora diferentes herramientas colaborativas para promover el aprendizaje social y colaborativo, que pone a disposición de cualquier interesado cursos online masivos de forma abierta, sin horarios, que es una herramienta que incluye cursos bla bla bla, que consiste en y su familia. Bueno, lamentablemente y en contraparte, lo que predomina en el ambiente educativo es que pese a que el entorno digital ha abierto un mundo de posibilidades para aprender y enseñar, más acorde a los nuevos hábitos de los estudiantes nativos digitales permanentemente conectados, tanto estudiantes como maestros están lejos de aprovecharlas. Por distintas circunstancias relegan el uso de las TIC, actividades sociales o de entretenimiento y se presentan fisuras sociales en cuanto a la brecha digital y cognitiva, ya que la incidencia de las TIC debe necesariamente vincularse al desarrollo de habilidades de pensamiento superior para que tengan sentido en el aula. Sin duda, la inclusión de las TIC en el currículo es un tema complejo porque abarca multialfabetizaciones, se requiere formación específica que implica la habilitación para aprovechar las competencialidades de las TIC para la gestión docente, su desarrollo profesional y el aprendizaje. De ahí la importancia de iniciar un proceso que se ajuste a este requerimiento y que habilita al docente a adquirir y desarrollar competencia digital. De este modo, se contará con colectivos docentes competentes en conocimientos actitudinales, habilidades para desenvolverse, bla, bla, bla. Bueno, consecuentemente, uno de los primeros pasos a abordar mediante esta investigación fue realizar el diagnóstico de necesidades formativas en competencia digital docente. Y bueno, de eso trata el artículo. Entonces, fíjense cómo al comienzo de cualquier investigación científica del tópico que ustedes estén buscando, van a tener una justificación del problema, un pequeño estado del arte y una caracterización de las nociones teóricas relevantes, digamos. Similar a eso son los proyectos de investigación, digo, para que empiecen a mirar como ejemplos de escritura académica, de estilos formales, de el respaldo de cada pedacito de lo que se dice con bibliografías de otros, ¿sí? Cómo se va dando cuenta de lo que otros dicen sin necesidad de entrar
en el resumen de la publicación entera, ¿me entienden? Va haciendo hablar a cada uno de esos autores para presentar la importancia y el problema de investigación. Sí, Gabriela. No, un poco esto último que estabas diciendo, porque estoy medio preocupada por toda esa primer parte, como el marco teórico, realmente enfocarte en el punto, pero estaba viendo, y decime por ahí si entiendo bien, cuando arma esa parte, es como que los diferentes aportes de los autores no son necesarias y directamente al problema que uno tiene que investigar, sino que a lo mejor son aportes a algún concepto que vos vas a utilizar dentro de ese marco teórico, o te dan como un sustento previo, digamos, un estado de lo que hay. No necesariamente tiene que ser algo referido así específicamente, desgranamiento, Es como que a decíamos veces antes. no Tiene que hablar de hay. desgranamiento. ¿Es así o no? A veces no hay, o sea, de desgranamiento va a encontrar, pero mejor no desgranamiento en arquitectura. Claro, a eso me Entonces, refería. claro, hay cosas que no necesariamente tienen que ver de modo directo con tu antecedente y por eso ahí se va procediendo como de aproximación. Acá no hay que desesperarse y hay que pensar que uno va a ir, no va a salir a escribir esto para la tarea de la semana que viene. Sería totalmente imposible y de locos. Es algo como aspiracional y mirar cómo se hace un proyecto. Nosotros arrancamos con un documento transicional que será reescrito, revisado y que es más bien un trabajo operativo para entendernos entre nosotros y que ustedes aprovechen esa circunstancia para sistematizar las ideas estas que me estuvieron comentando y empezar a hacer unas primeras búsquedas bibliográficas y empezar a tomarse en serio esto de, bueno, a ver, ¿qué términos teóricos andan acá dando vueltas? Y eso va a llevarles como bastantes lecturas. Pero bueno, y si tienen algo para la justificación del tema, que ya lo hayan pensado por sus propios medios, como lo que dice Víctor, al menos eso. Y si ya en las lecturas fueran identificando formas de justificar que otros ponen, pues díganlas también en los términos de los otros, ¿no? Fíjense acá cómo esta autora va diciendo que la importancia de formar a los estudiantes en competencias actuales y no sé qué, y pone a fulano ahí adentro. O sea, va a haber grados de avance en esto y va a depender del tiempo que tengan para leer y estudiar. Si no, me van a entregar solo la pregunta, así como muy germinal, muy desde el sentido común, con 2 articulitos. Bueno, es algo para arrancarse, que es una época del año compleja. Les diré, mira, para febrero vas a tener que reformular todo esto, te falta. Pero bueno, algo escriban, como les salga, como puedan. Sí, Víctor. Sí, yo te quería comentar así porque yo estuve un poco leyendo sobre algunos autores y lógicamente me gustan algunos conceptos de los que estos autores plantean. Lo que pasa es que por ahí no sé si me va a dar la capacidad como para poder relacionar esos conceptos entre uno y otro, porque eso ya lógicamente demanda mucho más tiempo y análisis, No ¿no es va a cierto? ser, no va a ser para ahora, pero bueno, es Porque como cuando uno un... lee un concepto, digamos, uno le gusta, digamos, y es como que se encariña con eso, pero lógicamente... Por eso digo documentos transitorios. Vos no quedás casado con esta entrega, lo que entregues en febrero, y mucho menos a tu proyecto que vayas a elevar a maestría, ¿no? claro, Por ahora, son estos los que te están ayudando a pensar este tema. A lo mejor bueno, después varíen, se especifiquen, a lo mejor el director después te los cambia. No, no sean temerosos de... A ver, quiero dejar tranquilidad en el sentido de que es establecer un documento para que pensemos juntos. Entonces, bueno, nada, nos podemos como equivocar, hacerlo distinto, podemos cambiar, podemos reorientar. Tómenselo como un poco más lúdico a la cosa. Sí me gustaría un compromiso de
de lectura, ¿no? Si no hacen tiempo como de leer nada y la pregunta es totalmente del sentido común, bueno, se hace como más complejo aportarles algo a ustedes, o sea, en la medida en que ustedes se comprometan más a la realización del trabajo, uno está con mejores elementos para poder ayudarlos, ¿sí? O sea, Eso sería como lo importante. una consulta. ¿Nosotros entregamos en realidad 2 trabajos, uno el 9 y el otro el 16 o directamente el 16? No, a lo del 16 lo voy a cambiar, es el 9, Víctor, que entregan. Perfecto. Es el 9. Perfecto. Ahora voy a cambiar esa tarea en el aula, guíate por los plazos ahí del programa. Sé Bueno, que es a la vuelta de la esquina esa fecha, que están con 10.000 cosas. Bueno, vamos con algo germinal y hagamos nuestras apuestas para mejorar y profundizar en el estudio y en las lecturas para febrero. ¿Mm? Pero bueno, me gustaría que ya puedan como empezar a tratar de sistematizar estas cositas que me han comentado que estuvieron pensando. Una pregunta, profe. Sí, Rubén. Yo tenía una reunión antes, no me pude conectar, a lo mejor lo explico. En el campo hay una sola tarea para presentar. Y está mal la fecha. Ahí la voy a corregir a esa tarea. ¿Es Es, una sola o son 2? Porque es recién ahora... una sola, ahora, para el 9, es una tarea. En febrero me tienen que hacer entrega de otra. Eso está en el programa. En el aula no revisé todavía las tareas, pero en el programa sí están con las fechas. En el aula hay un documento en Word que creo que dice febrero 2022, pero entiendo que está todo lo que dijo usted. Sí, guíense por el programa para ver las fechas de entrega y la consigna con la fecha en la tarea específica ahora la voy a arreglar ahí en el aula. Ah, porque hay una consigna acá. La pero no sé- consigna va a ser esa, pero voy a cambiar las fechas de entrega para el día 9. Eso sería, tengo que editar los ajustes de la tarea, ¿sí? Y acá dice 17 de febrero. Por eso, porque quedó con los ajustes viejos. Sí, ¿Mm? sí, sí. Bueno, Ahí lo voy a arreglar, así ya saben. gracias. Romina y después Alejandro escribió ahí en el chat. ¿Por qué el título, profe? Trabajo práctico domiciliario, es la primera vez, o sea, lo tengo que hacer en mi casa. Sí, es en tu casa, siempre es domiciliario, no sé. Sí, como si hubiera trabajos acá sincrónicos, en general no, es domiciliario. Fin en casa, o sea, es domiciliario, es real. En tu casa, no lo hagas en un bar o en la facu, claro. Bueno, o sea, no sincrónico acá en el aula, simplemente. Romina. ¿Hola? Sí, ¿Ahora sí? Ah, sí. está. Consultaba sobre ya el anteproyecto que dice en febrero. Ahí ya es con estado del arte, con marco teórico, con objetivos, es como ya ahí es más completo. Ahí ya va con Sí, ya lo todo. vamos a hablar, ya lo vamos Bueno, a hablar en el último encuentro eso. bien, Y primero lo primero, o sea, ocúpense claro. de esto y van a ver que ocupándonos de esto vamos a tener como más elementos para pensar un poco mejor sobre eso. Ustedes en febrero hacen una entrega y ahí tenemos una consulta, charlamos sobre esa nueva producción y ahí la idea es que ustedes tengan ya bien delimitado el objeto de estudio en la pregunta de investigación con los términos teóricos más o menos pensados y sus dimensiones para poder pasar de la pregunta de investigación a los objetivos. Si no es como muy difícil pasar a los objetivos si no tenemos el objeto de estudio delimitado para la pregunta de investigación. Son como cosas que uno tiene que ir haciendo para poder armar eso, ¿sí? Pero bueno, vamos como pasito a pasito sin desesperar.
Perdón, ahí yo Víctor, le quería, sí. sí, le quería preguntar. Yo estoy un poco confundido con el tema de las fechas, del dictado del módulo y sobre todo los horarios. No sé si figuran en algún lado que yo no lo haya visto. En el programa Está el está programa. el cronograma ahí con los horarios de 18 a 20, el encuentro sincrónico y las fechas de los encuentros, ¿sí? Ahí en el programa. Y acá veo que Gabriela ahí le contesta ya la consulta a Alejandro, justamente de que si tiene que ser docente de la maestría o puede ser alguien externo, bueno, como mínimo el título de magíster, eso es importante. Y bueno, después la pertinencia de esa persona para dirigir ese trabajo, o sea, a la par del plan que ustedes presentan a la comisión, se piden los CVs de los directores, ¿no? Y ahí se evalúa si es una persona que tiene trayectoria académica en el tópico, bueno, el campo disciplinar al que, el que tiene que ver con su tesis, perdón. ¿Mm? Una pregunta, profe. ¿Puede ser porque no he visto que diferenciemos así si son estudios exploratorios y yo buscando alguna información y un poco pensando en lo que más o menos darle forma a lo que quiero hacer, em, hacer un estudio, hacer un trabajo de tesis que sea un estudio exploratorio, ¿es válido si es que no hay una información que por ahí podría a lo mejor hacer un estudio exploratorio de, qué sé yo, yo pensaba en el tipo de evaluaciones que se hacen en las distintas materias, armar como un cuadro comparativo de Sí, competencias que podría ser o está muy... sí, todavía no hemos visto el alcance de los estudios, porque eso tiene que ver un poco con la metodología. Ah, Pero bueno, viste ahí en el manual de Sampieri, que también lo tienen de metodología ustedes o lo pueden descargar sí. con fácilmente. Está muy bien eh, puesto ahí el alcance de cada uno de los estudios y como mencionas, un estudio exploratorio cabe especialmente cuando hay poca información sobre ese tópico y sí vale para una Sí. tesis de maestría Porque un digo, a lo estudio mejor no es que exploratorio. haya poca información, pero la información que hay no es pertinente para obtener, no sé, determinados conocimientos sobre qué está pasando en algún tema, a eso me refería. No Sí, sabía si después tenía que derivarse en hacer algo al respecto. Son todo como ideas muy... germinales. Bueno, si recuerdan, es importante lo que estás diciendo. Voy a volver sobre una diapo de las primeras del Power, que tiene que ver con esto de que hay decisiones teóricas y decisiones metodológicas que nos ayudan a delimitar el problema de investigación y lo que vos estás pensando tiene que ver con el alcance de la investigación, que no es menor, ¿no? Ay, perdón, quería ir a ese conjunto de preguntitas. ¿Esto está subido en el campus, profe, o después lo va...? El Power Sí. sí está subida en el módulo 1. Fíjate, hay un conjunto de delimitaciones del problema que tienen que ver con delimitar el objeto y que van sobre decisiones más teóricas. ¿Qué vamos a investigar? ¿Qué pregunta trataremos de responder? ¿Qué antecedentes existen sobre este objeto de estudio? ¿Quiénes lo investigaron y cómo? ¿Qué posicionamiento teórico asumiremos para analizarlo? Y después están las definiciones en relación al abordaje metodológico de ese objeto problema. ¿Cómo haremos para investigarlo? ¿Qué información tendremos que recoger? ¿Quién nos brindará dicha información o dónde podré encontrarla? ¿Qué técnicas o herramientas utilizaremos para ordenar, resumir, dar sentido a esa información encontrada? ¿Cómo analizaremos e interpretaremos esa información? ¿Cuánto tiempo nos tomarán las tareas de recolección y análisis de escritura de los hallazgos? Bueno, pensé que acá iba a decir, es muy de lo cuantitativo decir esto de
del alcance de la investigación, que es lo que te estás planteando, Gabriela, tranquilamente podría estar en una pregunta acá, en este segundo corpus de cuestiones que uno va a ir definiendo a medida que avance sobre los ítems del proyecto, ¿no? Podría haber estado acá tranquilamente, está muy, No, pero muy está a igual, se colación. entiendo lo que querés decir, como que ahí está como sintetizado un poco cómo tenemos que ordenar y pensar lo que queremos hacer. A mí me parece que, por lo menos a mí, lo que más difícil me va a resultar es hacer una pregunta que no tenga para mí ya una respuesta, porque es como que cada vez que me planteo algo, es como que digo, ah, no, pero yo pienso que la respuesta es esta. No sé si eso Bueno, está pero mal a o veces bien, pero no, me parece como que voy con un preconcepto y enfoco todo no, ahí. Yo pienso que es así. hay que ver si las respuestas que vos estás pensando que tiene eso son supuestos o son hipótesis. Hay veces que uno tiene una hipótesis. A ver, cuando el grupo de investigaciones del proyecto de las ciudades barrios se mete ahí, ya habían estado en territorio. Tenían una hipótesis de que el desarrollo de esos chicos estaban para el diablo y que el contexto de pobreza tenía que ver. Además, la teoría ya le había dicho que los contextos pobres tienen mayores problemas en el desarrollo. Una cosa es presuponer todo esto y otra es decir, ah, sí, mira, tienen problemas del desarrollo, como dijimos, principalmente en qué áreas, cómo son las prácticas de crianza, cómo actúan de factores protectores, o sea, el tema es que juntar evidencia en torno a esas hipótesis o supuestos es distinto que suponerlo desde el sentido común o desde la propia práctica, ¿no? Uno siendo docente, estando en esa cátedra, viendo los problemas, por supuesto que tenés supuestos e hipótesis acerca de eso. Distinto es que vos lo pruebes con evidencia científica, que establezcas una correlación estadística entre los chicos desertores de Víctor y otro que él ya sepa que hay una gran deserción porque los ve irse. Pero distinto es que pueda decir, ah, mira, las principales causas acá son estas y no otras, ¿sí? Entonces hay como ese refinamiento en la obtención de la evidencia científica para una toma de decisión eficiente o para un diseño, un mejoramiento de un programa que ya esté, como algunos de los casos que veníamos hablando, es una cuestión que es natural que suceda como en general, Gabriela, que el investigador no piensa esto sin una aproximación a la nada misma. Vos has mirado y has mirado con una mirada informada y probablemente ya leíste artículos que te dan la pauta de que acá está pasando algo, como dice la bibliografía que pasa. Bueno, pero una cosa es suponerlo y otra es ir y probarlo. Hacer algo riguroso, metodológico, dando detalles sobre el caso este en específico que a vos te interesa. Es un poco la producción de conocimiento, ¿no? Perdón, por ahí pasa, digamos, de que en la investigación uno comienza a unir cosas, digamos, ¿no? O sea, supóngase en la universidad donde yo trabajo, hay gente que se dedica a hacer la preinscripción y tiene datos que a la hora, digamos, de la inscripción, para mí son muy buenos, muy valiosos los datos de la preinscripción, que quizá esos chicos, cuando se inscriben y tienen el número de legajo y demás, no son tan relevantes, ¿no? O sea, es como que por ahí trabajamos desarticulados todos los que trabajamos en el campo de la universidad y por ahí sería bueno atar de alguna forma esos datos para poder lograr información, generar nuestra propia información. Un poco lo que Bueno, decía ahí hay Gabriel. que ver un poco, Víctor, el corte que vos le vas a dar al problema, ¿no? ¿Querés ver querés ver las causas de los estudiantes desde la perspectiva de ellos o desde los datos estadísticos, o querés ver qué pasa con esa institución que los recibe? Tienen la información, pero Sí, no hay articulación. Esa sería como otra perspectiva, ¿no? O sea, hay como muchos recortes sobre el tema. Vos vas a ver cuando entres ahí a
a leer los estudios hay como... Para mí hay mu- como una gran, digamos, como un común denominador, digamos, ¿no? Hay chicos que vienen de escuelas técnicas y hay chicos que no, digamos, vienen de otras especialidades. Y bueno, lógicamente cuando ellos ingresan acá es como que hay una brecha entre los saberes de uno y los saberes del otro, y hay frustración de por medio. Hay muchas variables para estudiar esto, ¿no? Pero una O vez sea, pero que... más allá de las variables, vos te estás refiriendo a las causas, pero digo, Sí, sí. la otra es mirar más allá de las causas, en lugar de enfocarte en las causas, es qué hace la universidad con eso, qué es lo que está fallando para la retención y permanencia, especialmente si hay un programa. O sea, podría como haber distintas vetas para mirar el tópico. Me voy a centrar en la falta de alfabetización de los estudiantes, voy a mirar también que el docente nunca adapta ni su vocabulario ni su didáctica al público que tiene enfrente, que no es un chico que vino sino que solo puede hablar con el par que ya estuvo trabajando con lenguaje técnico. Bueno, hay como muchas perspectivas para recortar un tema que es multidimensional y complejo. Diría que te pongas como a leer y empezar a ver todas estas variantes con las que te vas a encontrar, que no son pocas. Escribimos un mailcito, hubo en Bueno, una chica que se llama Lucrecia Brunis, que hizo un trabajo bastante interesante de revisión sistemática de la bibliografía para recibirse de especialista en esta carrera, y da como un paneo así de tipos de publicaciones en relación a la deserción, y vas a ver que es como un tema, como te digo, multidimensional y complejo, y que entonces admite muchos recortes para poder abordarlo, y que ahí te vas a tener que posicionar qué te interesa más o qué puede resultar más relevante para el caso. Escribimos un mail pidiéndome bueno. el trabajo de Lucrecia Brunis, que debe estar publicado, no sé si la regional de San Francisco, no sé si publica los trabajos de especialización, pero bueno, yo lo tengo porque fue alumna mía, por eso conozco un poquitito de este panorama. Perfecto. Gabriela, Gracias. No, no, sí, por por favor. último, no quiero interrumpir más, pero ¿sabes si los trabajos, si las tesis de maestría están publicadas? Porque yo me acuerdo cuando cursé la otra vez, vos podías ir a la facultad y a la escuela de posgrado y pedir tesis, y estaban las tesis disponibles para que uno las viera. Imagino que ahora capaz están digitalizadas, no sé, o hay digitalizadas, o se puede ir a la facultad y No, o pedirla, sea, hay la un biblioteca sí índice. podés ir y pedirla, siempre hay un ejemplar en biblioteca. Que yo sepa, el repositorio no ha avanzado en la digitalización de las tesis de esta maestría. Pero están como hay un índice que uno puede ver por tema o Sí, vas a algo. la biblioteca y ellos te Están, van a saber asesorar los filtros, ¿no? sí, sí, Generalmente es por palabras claves y tipo de publicación. Probablemente puedas bien. poner las palabras clave, y para que no te traiga cualquier tipo de texto de la base de ellos, la tesis. No sé, la biblioteca UTN, la de la UNC, sí tiene digitalizada la base de ellos y la búsqueda. O sea, vos podés entrar al sistema de la biblioteca y buscar ahí, irte con el título que querés ya a la biblioteca, digamos, o saber si hay algo interesante, está con el resumen, eso publicado generalmente. Eso seguramente esté. La verdad que no conozco mucho la biblioteca de la tecnológica porque, bueno, está un poco lejana a mis temas de interés y no la he navegado, pero probablemente eso sí esté online. Entonces, bueno, si tenés tal libro que te interesa, después te acercás a buscar ese libro, tesis, va. Rubén, Em, Del tema que había charlado con usted, profe, en la clase pasada sobre mi idea, del tema también de alguna cuestión con el ingreso y alguna situación con estrategias de aprendizaje que recién me parece que desde otro punto de vista está relacionado con lo que dijo Víctor, porque es un problema al ingreso.
Después le escribo porque también me envíe eso, porque a lo mejor, digamos, es Ah, bueno, multicausal. El problema es verlo de un lado o del otro, yo lo voy a ver de otro lado, entonces todo ese marco común me puede dale. servir. Sí, no lo había pensado porque no me acordaba que tuviera algo sobre estrategias de aprendizaje, pero probablemente sí haya algunas de La las... tuve de compañera, de última se lo pido a ella, y hemos hecho varios trabajos juntos el año pasado. Bueno, Eh, como quieras, si querés escribirle a ella, Te porque escribo, profe, y te hago acordar. sí, escribime, yo no tengo problema en enviártelo. Dale. Incluso creo que ella iba a trabajar en la tesis de maestría, algo de deserción. Lo que no sé es No, si cursó el seminario este. sí, el año pasado. Ah, porque ella estaba en segundo cuando yo estaba en primero, por eso no entendía todo esto. Sí, Compartimos sí. trabajo de los módulos de primero que ella Ella, había hecho. ella cursó la especialización en San Francisco conmigo. Y ahí hizo ese trabajo como el trabajo integrador de especialización. Con eso se recibió de especialista este trabajo que te referencio. Y después cursó este seminario el año pasado conmigo y con Miriam. Y me parece que, porque nos dividíamos con Miriam, que estuvo trabajando con Miriam ella, si mal no recuerdo. Pero tengo idea que pensaba seguir con el tema de deserción. No sé bajo qué variante. De seguro que el trabajo no pasó por la comisión de doctorado porque yo estoy en esa comisión, no lo recibí el trabajo de ella, o sea que todavía no presentó el proyecto a la comisión, pero el seminario sí lo hizo. Bueno, escríbanme y yo se los mando a este trabajito. Se van entonces como un poco con esa tarea, sugiero que miren como esa diapositiva que tiene todas estas preguntas en torno a lo teórico y lo metodológico, que le den como una ojeadita a los manuales, esto que les recomendamos. El desauto es como breve, operativo, y hay algunas otras cosas subidas que pueden mirar el índice y ver si algo de lo que ven ahí les parece que los va a ayudar, digamos, y escriban lo que les salga, pero escriban, aunque sea desde el sentido común. Pueden poner todas las aclaraciones como borrador, pero algo entreguen, ¿sí? Cuenten, aunque sean de manera más o menos informal, que han estado buceando en la bibliografía. Pues eso les va a ayudar también a estructurarse ustedes y empezar a ver. Y la idea es que con eso podamos como trabajar juntos y digamos, bueno, mira, para febrero creo que tendrías que hacer esto otro, mirar esto otro. Y bueno, lo que puedan avanzar en términos de directores, bienvenidos. Eh, Ahí Romina me había escrito para pedirme el mailcito y no me acuerdo la Profe, compañía la esta de... idea del trabajo Sí, final de febrero es tener el plan de tesis armado o el no, anteproyecto. no lo vamos a llamar el plan de tesis porque Bueno, es pero puede demasiado ahí. ambicioso. Pero, Mi expectativa fundamental es que tengan una pregunta de investigación con un objeto teórico, con un objeto de estudio delimitado teóricamente de manera como relevante, y para eso ya van a poder como poner unos 6 o 7 trabajos que respalden esas decisiones teóricas, o sea que vayan bien al caso, y de ahí poder elaborar los objetivos generales y específicos. Esas partes son como las que más me preocuparía o me ocuparía de O sea, completar. Después para el proyecto final, vos vas a tener que fortificar, fortalecer ese estado del arte. No podés presentar un estado del arte con 7, 8 autores, sino que vas a tener que tener unos 15, 20, por lo menos, que sean significativos y relevantes, ¿sí? Vas a tener que tener una justificación mucho más pulida, vas a tener que tener un apartado metodológico como Dios manda. Yo acá solo te voy a pedir que me digas si es cuál y cuánti, dónde lo pensarías, como alguna elucubración, pero no te voy a pedir un apartado metodológico para febrero, ¿sí?
Eso, Rubén. No sé si fui clara. Sí, Bien, sí, es algo creo que- más germinal para terminar el espacio curricular que lo que después deben presentar a la comisión. Si vos venís trabajando y te sale el proyecto entero, bienvenido, como les contaba y que ustedes sí, mismos sabían del caso de Leonel que venía laburándolo, ya tenía la directora, me mismo, entregó el proyecto casi listo, yo se lo corregí, bueno, y después creo que yo se lo vi en febrero y en julio de ese año lo presentó en la comisión y no, salió con no, o sea, fritas. con el ritmo mío, el 3 de enero no voy a saber qué hacer, o sea, Bueno, bueno, venís con necesidad de vacaciones, no quiero tranqui. terminar con todo lo pendiente. Bueno, sí, esta época del año es muy cansadora, es agotadora para todo el mundo. Pero bueno, la idea es que aunque sea un mínimo núcleo sobre el objeto de estudio, logren como para que el seminario les sirva de algo, ¿no? Eso. Sí, así sea la visión de decir, bueno, con este proyecto para saltar a lo que sería el plan de tesis que está faltando, hay que reforzar esto, por lo menos aprovechar esa orientación. Sí, sí, creo que eso me parece que es importante. Miren, cuando yo estoy en la comisión me quiero como pegar 3 tiros en un montón de casos. Es más, ahora tengo una tesis de maestría de una chica que fue alumna mía en metodología y acá y digo, pero por Dios, es como si nunca hubiéramos hablado de nada. O sea, realmente que si los agarra como muy verdes en este proceso no alcanzan a apropiarse, no alcanzan a apropiarse. Y después depende mucho de que el director tenga pericias sobre estas cosas, o sea, desde abuso de citas textuales, confusión entre objetivos de investigación y objetivos procedimentales. Bueno, ustedes todavía no vieron objetivos, pero eh, cosas como groseras así que digo, la Basta, pucha. profe, basta. Y no tengo No nos cómo, asusten más. no, ¿qué quiero decirles? No tengo, es un espacio muy difícil, porque si ustedes no tienen con qué Haciendo- apropiarse de lo que estamos diciendo ahora, hasta que no se remanguen y pongan a usar esto, no les sirve nada de lo que digo. No hay forma que eso les haga mella de Sí, acá a es un año cuando práctica. se pongan con el seminario, digamos. Bueno, Gabriel y Romina no están recursando este espacio, sí. Porque lo Sí, cursamos pero hace no, 10 no años porque, y no hicimos claro, la tesis. nunca Bueno, hicimos. por eso, pero después no pudieron actualizar esa información y ponerla a andar en la producción a posteriori. Por eso yo recomiendo que si lo van a cursar, sea un momento en que se remanguen y sufran y transpiren la camiseta para tener algo que les sirva, porque si no caen en saco roto, se los aseguro. Por más que Sí, lo yo que sea pasa es que ahí bondadosa y las apruebe igual. está- estábamos terminando la especialidad, había que rendir el trabajo final de especialidad. Es como que es distinto ahora para nosotras, por lo menos, porque por más que tengamos que recursar algunos módulos, no tenemos esa exigencia y podemos meter la cabeza acá. Sí, bueno, veremos qué Bueno, resulta, pero puede pero suceder por cuestiones de la vida misma, Gabriela, que los chicos estén demandados con sus trabajos y sus vidas personales, o llegan acá y nunca ni habían pensado un tema. Mucha gente llega acá y nunca ni había pensado un tema o un director, no había leído nada sobre eso y se les ocurre algo ahora y en 2 meses tratar de definir un estudio, un objeto de estudio, miento 2 meses porque nadie trabaja todo enero, un mes y pico, un objeto de estudio sin un director, pero y es casi imposible. Lamentablemente esa es la realidad, para que el espacio se active y sirva y uno pueda trabajar acompañándolos, tiene que haber trabajo de parte de ustedes, si no esto cae en saco roto, se los digo así, lo veo permanentemente. Hemos tratado con Hagamos, Miriam de pensar, o sea, en realidad la es propuesta como un con... puntapié inicial. Después Sí, de entregar esto, tenemos que ponernos a trabajar seriamente. Entiendo que es así, digamos. sí, Este, sí, tal cual, Romy. Igual, una pregunta sobre el director. Yo hablé con
con un ingeniero que tiene una maestría en docencia. ¿Es válido, digamos, que sea de acá a La Rioja, que trabaje en la UTN acá, o tiene que ser sí o sí de Córdoba? Sí, no, si es una maestría en docencia, va bien porque es incluso pertinente. Cuando me dijiste ingeniero, yo la estaba dudando, porque digo, me va a salir con un ingeniero en no sé qué, en química. No, tiene esa especialidad, sí, No sí. iba a Tiene. ser, pero claro, si es especialista o magíster, Víctor. Es magíster. Bueno, no, como dijiste esa especialidad, digo, magíster sí, puede, no hace falta que Igual sea tendría que esto. enviar el currículum O sea, a- es un requisito al momento para la comisión evaluadora que le envíes el perfecto, CV. Y ellos te lo perfecto. aprueban o no. Pero si es docente universitario, o sea que va a tener publicaciones, es magíster en la misma especialidad la que estás proponiéndote vos, bueno, todo haría pensar en que tiene credenciales suficientes. No vi el currículum de esta persona, pero parece que sí que podría andar. ¿Mm? Perfecto. Bien. Bueno, gente, los dejo ir entonces. Ahí le escribí a Lucas para que suba la clase anterior y le voy a decir que suba esta también, para algunos que estuvieron la clase pasada y esta no, o para ustedes mismos si les sirve después la grabación. Así que a leer mucho. Piensen eso, tratar de mirar las aristas de esta multidimensionalidad de los objetos y como les dije, no se atormenten, primero uno abre. Después para ir hacia el problema recorto, pero si no mire el paisaje no puedo recortar tampoco, ¿sí? Salvo algunos casos en que rápidamente encuentran, quiero hacer una réplica metodológica del estudio este que está buenísimo. Bueno, ahí sale como con fritas porque les copiamos el recorte, digamos, a esa investigación. Pero si no, uno da como un poco de vueltas hasta llegar a la pregunta. Puede que primero no tengan una pregunta, tengan dos o tres, ¿sí? Una situación problemática ahí descrita. Pero bueno, escriban algo para que tengamos formas de trabajar conjuntamente. Esa es la idea, que trabajemos juntos. Nos vemos la clase que viene, ya creo que ya habiéndolos leído un poco. Y ahí Claro, porque teniendo es de alguna. acá a 15 días, ¿no? La semana que viene, Está como es hecha adrede feriado. para que ustedes me envíen y yo corrija. Eso, Perfecto, sí, que yo les perfecto. corrija, les voy a enviar las correcciones y vamos a conversar, va a ser un poquito taller y vamos a ver algunas cuestioncitas ahí de la parte esta de metodología y de escritura que son como cuestiones más teóricas y con suerte irse con algunas directivas para trabajar en febrero. Genial, muchas Bárbaro. gracias. Gracias. Bueno, un gusto de verlos. Igualmente. Chau, Chao, chau. chao. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.